Bienvenida, bienvenido a tu burbuja de inspiración de hoy. 3, 2, 1. El submarino de la mente, tu podcast de crecimiento personal, profesional y empresarial. En la inmersión de hace 2 semanas te hablaba del poder de las metáforas y del storytelling a la hora de generar aprendizajes y entendimientos profundos en otras personas. Y de hecho te llevaba a cómo puedes construir una metáfora para vender u ofrecer tus productos o tus servicios, ¿no? Entonces, yo creo que quizás todas las semanas o de vez en cuando voy a hacer una metáfora time, en la que te voy a contar una metáfora. Y las mejores metáforas son las que proceden de nuestra vida, porque en realidad en aquellos momentos hemos hecho nosotros aprendizajes con los que otras personas probablemente también vinculen y conecten y les lleve a hacer el aprendizaje que ellos y ellas necesitan hacer, ¿no? Entonces yo hoy te voy a hablar de la única vez en mi vida en la que copié en un examen. Y te estoy hablando de cuando yo tenía 7 años. Y fue la única vez en mi vida, no he vuelto a hacerlo, porque las consecuencias que tuvo fueron, bueno, te las voy a contar. Esto era cuando yo estudiaba inglés. Yo desde pequeña, a mi hermana y a mí, mis padres siempre han tenido muy claro que aprender idiomas era clave. Entonces, desde que era muy pequeña, siempre nos han llevado a clases particulares de inglés. Y cuando tenía 7 años, en este punto en el que pues acabó el curso y teníamos un examen de fin de curso y además examen de prueba de nivel, porque acababa el curso, tenías el examen para ver qué habías aprendido y luego para posicionarte para el año siguiente, en qué curso ibas a pasar. Bueno, yo lo que quería era aprobar ese examen. Entonces, bueno, recuerdo además que una de las preguntas era el abecedario en inglés. Bueno, las preguntas que fueran. Yo no recuerdo cuánto estudié o no para ese examen. Lo que sí es que además tengo muy clara la imagen de mí en ese momento en el que estoy delante del examen y estoy viendo las preguntas, no tengo mucha idea de cuáles son las respuestas y muy sigilosamente, sin que el profesor me viera, saqué por debajo, por la cajonera de la mesa, los apuntes. ¿No me vio? Y del examen, contesté el examen de acuerdo a mis apuntes y aprobé y saqué muy buena nota. Con lo que mi objetivo estaba cumplido, que era aprobar y sacar buena nota en el examen. Pasó el verano y a la vuelta de verano pues retomábamos las clases. Pero claro, retomábamos las clases de inglés de acuerdo a aquella prueba de nivel que hicimos antes en aquel examen y que yo había sacado tan buena nota. Con lo que cuando llegaron a mí, en lugar de seguir avanzando al siguiente curso, pues tenía muy buena nota, entonces dijeron que tenía que subir de nivel y me salté 2 cursos. Entonces, de repente, claro, ¿cómo iba a decir yo que había copiado en el examen? Yo no era consciente de que esto podía pasar. Entonces, de repente, aparecí en una clase con gente que tenía 2 niveles superiores a los míos, al mío. Pero no solo 2 niveles superiores al mío. Es que, claro, yo aquel examen a lo mejor no lo hubiera ni aprobado. Entonces, tenía muchos niveles. Y recuerdo, yo en aquel momento tenía que tener como 7, 8 años. Y recuerdo estar en clase, una clase llena de gente súper mayor, que a lo mejor tenían, pues no lo sé, a lo mejor tenían 10 o 11 años, pero yo los veía mayorcísimos, con un libro que, claro, yo venía de trabajar con libros que había español e inglés, es decir, tú veías las frases en inglés, pero el libro fundamentalmente también tenía la parte español. Y llego a una clase llena de gente mayor, con un libro que solo está en inglés, el libro completo está en inglés, Starting Out, que se llamaba el libro, lo tengo tan grabado, y con un profesor que solo hablaba en inglés. El profesor hablaba solo en inglés, los alumnos contestaban en inglés, los alumnos hablaban y mantenían conversaciones en inglés, lo que yo ahora sé que eran obviamente muy básicas, pero para mí era un mundo. Y yo no entendía nada de lo que decía el libro, no entendía cuando el profesor hablaba, no entendía a mis compañeros y compañeras y cuando me tocaba leer, pues no sabía ni cómo leer. Pero claro, mi ego no podía aceptar
y mucho menos confesar que había copiado y que yo no era mi lugar. Entonces, durante meses, al salir de la clase, yo salía llorando. Yo salía llorando de la frustración, del agobio, de la angustia, de todo. Pero bueno, mis padres pues ahí me mantuvieron, porque realmente no me pasaba nada más, que es que me daba miedo y que no sabía y que lo que tenía que estudiar mucho. Entonces, pues ahí seguí, con mucho sufrimiento, con mucha frustración, con mucha angustia. Y solo puedo decir que no he vuelto a copiar en mi vida. No sé si porque pienso que, bueno, pues que realmente... Bueno, o sea, no es porque yo crea que no esté bien, que yo obviamente, pues que me parece que no tiene sentido el copiar para un examen, pero sobre todo, si yo pienso ahí en lo profundo, es que realmente siento que prefiero que me evalúen por mi propio conocimiento. ¿Me ha beneficiado o no? Bueno, yo soy muy optimista y muy positiva y siempre busco de qué forma, qué aprendizaje me llevo y de qué forma me puede beneficiar algo que he hecho en lugar de quedarme en lo negativo. Aunque sea consciente del impacto negativo, del impacto que haya tenido, pero siempre busco el cómo eso, qué puedo sacar de ello, ¿no? Entonces... bueno, en la actualidad vivo en inglés, trabajo en inglés, en español, ambos, pero tengo el inglés muy integrado. He vivido en países anglosajones durante años, he trabajado. Entonces, ¿es gracias a aquello? Bueno, pues no lo sé. ¿Desarrollé recursos en aquel momento? Sí, seguro que sí. ¿Merecieron la pena todo el sufrimiento y la angustia que yo pasé durante ese año? Pues todavía lo tengo en una interrogación. ¿Podría haber llegado al punto en el que estoy de otras formas? Y aunque hubiera estudiado esos 2 años, pues probablemente. Entonces, cuando pienso atrás, todavía lo pienso con un momento en el me río y siento que es, y te lo estoy contando ahora como una historia que marcó en aquel momento mi vida. Gracias por estar aquí. Y como siempre recuerda, la vida es la suma de todas tus decisiones, que bien dijera Albert Camus. ¿Qué vas a hacer hoy?